La novia misteriosa, capítulo 1. El desafío del orgullo. Las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas caídas desde el penthouse de Alejandro Vázquez en Polanco. A los 35 años, era dueño de un imperio que controlaba desde telecomunicaciones hasta bienes raíces, pero su arrogancia era tan vasta como el Valle de México. Esa noche de diciembre, en el exclusivo Club de Industriales, una conversación cambiaría para siempre el destino de este poderoso empresario. Alejandro, puedes tener todo el dinero del mundo, pero hay cosas que ni tus millones pueden comprar, le había dicho Diego Mendoza, su rival de toda la vida en los negocios y heredero de una de las familias más tradicionales del país. Ambos habían crecido en las lomas compitiendo desde niños, primero en el colegio irlandés, después en los mejores antros de la zona rosa, y finalmente en el mundo de los grandes negocios. Puedo comprar cualquier cosa. Diego, lo que sea, había respondido Alejandro, sus ojos negros brillando con esa determinación peligrosa que lo había llevado a la cima. Ponme precio y lo pago. Entonces demuéstralo. Lo desafió Diego, una sonrisa burlona en sus labios. Cásate con una indigente. Alguien de la calle, sin nombre, sin familia, sin nada, y haz de ella una verdadera esposa, no solo un contrato. Los otros miembros del club rieron, pensando que era solo otra de las típicas provocaciones entre los dos magnates, pero Alejandro se levantó lentamente, extendiendo la mano hacia Diego. Acepto, y cuando demuestre que puedo convertir a cualquier mujer en la esposa perfecta, me venderás tus acciones de Grupo Mendoza al precio que yo diga. Diego vaciló por un momento. Grupo Mendoza había sido el orgullo de su familia durante 3 generaciones, construido por su bisabuelo durante la época del milagro mexicano. Pero su propio orgullo no le permitía retroceder. Trato hecho, pero con una condición. Tienes que casarte en 3 días y permanecer casado por 1 año completo. Y yo elegiré a la mujer. Alejandro asintió sin dudarlo. ¿Qué tan difícil podría ser? Tenía dinero suficiente para transformar a cualquier mujer. 1 año no era nada comparado con lo que ganaría. La satisfacción de humillar a Diego, y de paso, quedarse con el último pedazo del imperio Mendoza que no había podido adquirir. Al día siguiente, Diego cumplió su palabra de la manera más cruel posible. Llevó a Alejandro hasta el barrio de Tepito, donde las calles se llenaban del aroma de quesadillas y tacos, mezclado con el smog de la ciudad. Entre los puestos del mercado y las vecindades de concreto despintado, señaló hacia una joven que pedía limosna junto a la estación del metro. Ella, dijo Diego con satisfacción maliciosa. Paloma. Alejandro observó a la mujer. No podía tener más de 25 años, pero las calles habían marcado su rostro prematuramente. Su ropa era un conjunto miserable de telas remendadas. Su cabello negro caía despeinado sobre sus hombros, y sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo. Sin embargo, había algo en sus ojos, una dignidad extraña que no cuadraba con su situación. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Alejandro, acercándose lentamente. La mujer lo miró con desconfianza, sus ojos grandes y oscuros reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. Paloma, respondió con voz suave pero firme. Su acento tenía un deje extraño, como si hubiera aprendido español de alguien muy educado. Paloma, voy a hacerte una propuesta que cambiará tu vida para siempre. Durante la siguiente hora, Alejandro le explicó la situación con una frialdad empresarial que contrastaba brutalmente con la locura de su propuesta. Le ofreció casa, comida, ropa, educación y una suma de dinero que ella no podía ni imaginar. A cambio, solo tenía que casarse con él y fingir ser su esposa durante 1 año. Paloma lo escuchó en silencio, sus ojos nunca dejando de observar su rostro. Cuando terminó, ella permaneció callada durante varios minutos que se sintieron eternos. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Porque eres perfecta para lo que necesito, respondió Alejandro con honestidad brutal. No tienes familia que interfiera, no tienes pasado que me complique, y claramente necesitas el dinero. Paloma cerró los ojos y Alejandro pudo ver que sus labios se movían ligeramente, como si estuviera rezando. Cuando los abrió nuevamente,
Había una determinación nueva en su mirada. Acepto, pero con una condición. Alejandro alzó una ceja, divertido. ¿Una indigente me pone condiciones? Quiero que respetes que soy una mujer, no una propiedad. Durante este año podrás tener mi nombre y mi presencia, pero no mi cuerpo ni mi alma a menos que yo lo decida. La respuesta sorprendió a Alejandro. Había esperado que ella se arrojara a sus pies, agradecida por la oportunidad de escapar de la pobreza. En cambio, estaba negociando como si tuviera algún poder en la situación. Está bien, accedió, más por curiosidad que por respeto. 3 días después, de una ceremonia civil discreta en el registro civil de Miguel Hidalgo, Alejandro Vázquez se casó con Paloma. Ella vestía un sencillo vestido blanco que él había mandado a comprar, y él llevaba uno de sus trajes más caros de Armani. La diferencia entre ambos era tan marcada que parecían pertenecer a especies diferentes. Mientras firmaban los papeles, Alejandro notó que la mano de Paloma temblaba ligeramente. Por un momento, una extraña sensación de culpa atravesó su pecho, pero la desechó rápidamente. Esto era solo un negocio, nada más. Al salir del registro civil, Diego los esperaba con una sonrisa de satisfacción. Enhorabuena, Alejandro. Espero que disfrutes tu año de matrimonio, dijo con sarcasmo. Nos vemos en 12 meses para la liquidación. Alejandro tomó la mano de Paloma y caminó hacia su Bentley. El chofer les abrió la puerta, y por primera vez en su vida, Paloma subió a un automóvil de lujo. Su expresión era indescifrable mientras observaba el interior de cuero italiano. Bienvenida a tu nueva vida, le dijo Alejandro mientras el coche se dirigía hacia Polanco. Paloma no respondió, pero sus dedos jugaban nerviosamente con algo que llevaba colgado al cuello, oculto bajo la tela del vestido. Alejandro no lo notó. Estaba demasiado ocupado saboreando su victoria anticipada sobre... No tenía idea de que acababa de casarse con la mujer que destruiría todo su mundo y lo reconstruiría de una manera que jamás podría haber imaginado. Capítulo 2. La casa de cristal, el penthouse de Alejandro en Polanco, era una declaración de poder. Ventanales del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, muebles de diseñador italiano y obras de arte que costaban más que lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Para Paloma, que había pasado los últimos años durmiendo en banquetas y albergues, era como entrar a otro planeta. Esta será tu habitación, le dijo Alejandro, abriendo la puerta de una suite que era más grande que cualquier lugar donde ella hubiera vivido. Tienes tu propio baño, vestidor, y acceso a la terraza. La sirvienta, Esperanza, te ayudará con todo lo que necesites. Paloma entró lentamente al cuarto, sus pasos descalzos silenciosos sobre el mármol italiano. Tocó suavemente las cortinas de seda, observó la cama king size con sábanas que parecían nubes, y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver todo México, desde las torres de Santa Fe hasta los cerros lejanos del Estado de México. ¿Por qué habitaciones separadas?, preguntó sin voltear a verlo. Alejandro se aflojó la corbata, súbitamente incómodo. Pensé que preferirías tu privacidad. Además, esto es solo un arreglo de negocios. Por supuesto, murmuró Paloma, pero había algo en su tono que Alejandro no pudo descifrar. Durante los siguientes días, Alejandro se sumergió en su rutina habitual. Reuniones de negocios, llamadas internacionales y largas horas en la oficina de Corporativo Vázquez en Santa Fe. Había contratado a un equipo de estilistas, entrenadores de modales y profesores de etiqueta para pulir a Paloma antes de presentarla en sociedad. Pero cuando regresó a casa el viernes por la noche, se encontró con una sorpresa que lo dejó sin palabras. Paloma estaba en la cocina, preparando la cena. Había despedido a la cocinera y al personal de servicio, y ahora se movía con una gracia natural entre las ollas y sartenes. El aroma que llenaba la casa era extraordinario. Mole poblano auténtico, el tipo que solo las abuelas sabían hacer después de décadas de práctica. ¿Qué haces?, preguntó Alejandro desconcertado. Cocinando, respondió Paloma sin levantar la vista de la salsa que removía cuidadosamente.
Esperanza me dijo que nunca comes en casa, que siempre pides comida o comes en restaurantes. Pensé que tal vez te gustaría una comida casera. Alejandro se sentó en la barra de la cocina, observándola trabajar. Llevaba uno de los vestidos sencillos que él había mandado a comprar, pero de alguna manera se veía diferente. Su cabello estaba recogido en un chongo suelto, y pequeños mechones enmarcaban su rostro. Sus movimientos eran seguros y elegantes, como si hubiera cocinado en cocinas de lujo toda su vida. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó, genuinamente curioso. Paloma se detuvo por un momento, una sombra cruzando su rostro. No estoy segura, admitió lentamente. Solo sé que puedo hacerlo. A veces mis manos recuerdan cosas que mi mente no puede recordar. ¿Qué quieres decir? Hay muchas cosas que no recuerdo, dijo Paloma, sirviendo el mole sobre pechuga de pollo. Como si hubiera una cortina en mi mente que no me deja ver más allá de cierto punto. Alejandro probó la comida, y casi se atragantó de la sorpresa. No solo era deliciosa, era extraordinaria. Mejor que la de cualquier restaurante de 5 estrellas al que hubiera ido. Esto está increíble, murmuró, tomando otro bocado. Por primera vez desde que la conoció, Paloma sonrió genuinamente. Era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, haciéndola ver no solo hermosa, sino luminosa. Me alegra que te guste, dijo, sentándose frente a él con su propio plato. Comieron en un silencio cómodo, muy diferente a la tensión que había marcado sus primeros días juntos. Alejandro se encontró observándola con más atención de la que había prestado a cualquier mujer en años. La forma en que sostenía los cubiertos, la manera en que masticaba lentamente, saboreando cada bocado, la elegancia natural con la que se movía. Los estilistas dijeron que eres muy inteligente, comentó Alejandro. Aprendiste protocolo social en 2 días, algo que a la mayoría de la gente le toma semanas. Es como si ya lo supiera, respondió Paloma, frunciendo ligeramente el ceño, como si estuviera recordando en lugar de aprendiendo. ¿No recuerdas nada de tu vida antes de estar en la calle? Paloma bajó la vista a su plato. Recuerdo fragmentos. Voces, olores, sensaciones, pero nada concreto. Es como tratar de agarrar humo con las manos. ¿Qué es lo último que recuerdas claramente? Despertar en un hospital público hace 3 años. Los doctores dijeron que había tenido un accidente, que había perdido la memoria. No tenía identificación, nadie me reclamó. Cuando me dieron de alta, su voz se quebró ligeramente. No tenía a dónde ir. Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho. Por primera vez, realmente pensó en lo que había significado para ella vivir en las calles durante 3 años. Una mujer joven, vulnerable, sin memoria y sin protección. ¿Nunca trataste de averiguar quién eras? Al principio sí, pero cuando no tienes dinero, cuando la gente te ve como basura en la calle, nadie te ayuda. Eventualmente dejé de buscar. Era más fácil concentrarme en sobrevivir cada día. Esa noche, mientras Alejandro trabajaba en su estudio, no podía quitarse de la cabeza la conversación. Había algo en la historia de Paloma que no cuadraba. Su manera de hablar, sus modales naturales, la forma en que había manejado a los estilistas y profesores con una gracia innata. Curioso, encendió su computadora y comenzó a buscar. Mujer desaparecida México 2019, escribió en el buscador. Parecieron cientos de resultados. Refinó la búsqueda. Mujer joven desaparecida, accidente 2019. Durante horas, navegó por artículos de periódicos, reportes policiales y páginas de personas desaparecidas. Había tantos casos que se sentía abrumado. México tenía una crisis de personas desaparecidas que era simplemente aterradora. Finalmente, cerró la computadora, frustrado. Incluso si Paloma había sido reportada como desaparecida, encontrar esa información entre miles de casos sería como buscar una aguja en un pajar. Cuando se dirigía a su habitación, pasó por la suite de Paloma. La puerta estaba entreabierta, y pudo ver que ella estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Vestía un camisón sencillo de algodón que él había mandado a comprar, y su cabello caía suelto sobre sus hombros.
Se veía tan sola, tan perdida, que Alejandro sintió el impulso de entrar y consolarla. Pero se detuvo. Esto era solo un arreglo de negocios, se recordó a sí mismo. No podía permitirse desarrollar sentimientos por ella. Sin embargo, mientras se alejaba hacia su habitación, no pudo evitar preguntarse qué secretos escondía el pasado de Paloma y por qué tenía la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás había imaginado. En su cuarto, Paloma se tocó inconscientemente el collar que llevaba oculto bajo el camisón. Era lo único que había tenido cuando despertó en el hospital, lo único que conectaba su presente con el pasado que no podía recordar. Los doctores habían dicho que lo llevaba puesto cuando llegó, y ella nunca se lo había quitado desde entonces. Era una cadena de oro blanco delicada con un dije extraño, una esmeralda rodeada de diamantes pequeños, tallada con un diseño que parecía un escudo de armas. En la parte posterior había una inscripción casi borrada, que nunca había podido descifrar completamente. Esa noche, Paloma tuvo el mismo sueño que la había perseguido durante 3 años. Voces gritando, el sonido de vidrios rompiéndose, y una sensación de terror absoluto. Pero esta vez el sueño fue diferente. Esta vez pudo ver un rostro, el rostro de un hombre mayor, con ojos bondadosos y una sonrisa triste, que le decía: «No importa lo que pase, mi niña, siempre serás una Mendoza». Despertó con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo violentamente. El nombre Mendoza resonaba en su mente como una campana, pero no podía conectarlo con nada concreto. No sabía que a pocas cuadras de distancia, en su mansión de Las Lomas, Diego Mendoza también había tenido una noche inquieta, recordando a la hija que había perdido 3 años atrás y preguntándose si alguna vez la volvería a ver. Capítulo 3. El primer evento 2 semanas después de la boda, llegó el momento que Alejandro había estado temiendo y esperando a la vez. Su primera aparición pública como pareja. El evento era la gala anual de la Fundación de Niños con Cáncer, la cita social más importante del año para la élite mexicana. Toda la alta sociedad estaría ahí, incluyendo Diego Mendoza. «¿Estás segura de que estás lista?», preguntó Alejandro mientras se ajustaba los mancuernillas de oro. Llevaba un smoking hecho a la medida por su sastre de Londres, y lucía como lo que era, un hombre acostumbrado al poder y al lujo. Paloma apareció en la puerta de su habitación, y Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La transformación era tan completa que por un momento no la reconoció. Llevaba un vestido de noche color azul medianoche que realzaba perfectamente su figura, con un corte elegante que sugería sin revelar. Sus zapatos eran de Louboutin, discretos pero claramente caros. Su cabello había sido peinado en un recogido sofisticado que dejaba ver la línea elegante de su cuello, y su maquillaje era sutil pero perfecto. Pero lo que más impresionó a Alejandro no fue la ropa o el peinado. Era la manera en que se movía. Caminaba con una gracia natural que parecía haber nacido para estos eventos, como si hubiera pasado toda su vida en galas de alta sociedad. «Estoy lista», respondió Paloma con una sonrisa tranquila. Durante el trayecto al Hotel Four Seasons, donde se celebraría la gala, Alejandro le explicó quiénes serían las personas más importantes del evento, qué temas de conversación debía evitar y cómo debía comportarse. «Recuerda, la clave es ser encantadora pero no demasiado habladora. Sonríe, asiente y déjame llevar la mayoría de las conversaciones», le dijo mientras el Bentley se deslizaba por Paseo de la Reforma. «Entiendo», respondió Paloma, pero había algo en su tono que sugería que tenía sus propias ideas sobre cómo manejar la situación. El salón del Four Seasons estaba decorado con una elegancia que solo el dinero podía comprar. Arreglos florales de orquídeas blancas que costaban más que un salario mensual, manteles de seda importada y una iluminación que hacía que todos lucieran como estrellas de cine. Cuando Alejandro y Paloma hicieron su entrada, las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se dirigieron hacia la pareja, especialmente hacia la mujer desconocida del brazo del soltero más codiciado de México. «Alejandro, querido», lo saludó Isabela Romero, una de las socialites más influyentes de la ciudad.
¿No vas a presentarnos a tu acompañante? Por supuesto, respondió Alejandro con su sonrisa más encantadora. Isabela, quiero presentarte a mi esposa, Paloma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela parpadeó varias veces como si no hubiera escuchado bien. ¿Tu esposa? Preguntó finalmente. Así es, confirmó Alejandro. Nos casamos hace 2 semanas. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Algunas mujeres la miraron con curiosidad evidente, otras con envidia mal disimulada. Los hombres la evaluaron con la mirada típica de quienes están acostumbrados a clasificar a las mujeres como trofeos o amenazas. Pero Paloma manejó la atención con una gracia que sorprendió incluso a Alejandro. Extendió su mano hacia Isabela con un gesto elegante y natural. Es un placer conocerla, señora Romero. Alejandro me ha hablado mucho de usted y de su trabajo con la Fundación de Alfabetización. Isabela, claramente impresionada por los modales perfectos de Paloma, tomó su mano con una sonrisa genuina. El placer es mío, querida. Y por favor, llámame Isabela. Durante la siguiente hora, Alejandro observó con creciente asombro cómo Paloma navegaba el evento social con una habilidad que rayaba en lo supernatural. Recordaba nombres instantáneamente. Hacía preguntas inteligentes sobre los negocios y actividades caritativas de cada persona. Tenía una manera de hacer que cada conversación fluyera naturalmente. Tu esposa es encantadora, le murmuró al oído Roberto Aguirre, dueño de una cadena de hoteles de lujo. ¿Dónde la has tenido escondida todos estos años? Alejandro sonrió, pero no respondió. Él mismo se estaba preguntando lo mismo. El momento más tenso llegó cuando Diego Mendoza se acercó a ellos. Alejandro sintió que los músculos de Paloma se tensaron ligeramente cuando él hizo las presentaciones. Diego, quiero presentarte a mi esposa, Paloma, dijo Alejandro, observando cuidadosamente la reacción de su rival. Diego extendió la mano hacia Paloma, pero cuando sus ojos se encontraron, algo extraño sucedió. Ambos se quedaron inmóviles por un momento, como si hubieran visto un fantasma. ¿Nos conocemos?, preguntó Diego lentamente, sin soltar la mano de Paloma. Paloma parpadeó varias veces, una expresión de confusión cruzando su rostro. No lo creo, respondió. Pero su voz sonaba incierta. Es que tienes una cara muy familiar, insistió Diego, estudiando sus facciones con una intensidad que hizo que Alejandro se sintiera incómodo. Debe ser una de esas coincidencias, intervino Alejandro rápidamente. Dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo. Diego asintió lentamente, pero sus ojos no dejaron de observar a Paloma durante el resto de la conversación. Cuando finalmente se alejó, Alejandro notó que Paloma parecía perturbada. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, es solo que... Cuando lo vi, por un momento sentí como si debiera conocerlo, como si hubiera una conexión que no puedo explicar. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero Alejandro no pudo quitarse de la cabeza la extraña reacción entre Paloma y Diego. Había algo ahí, algo que no entendía. Durante la subasta benéfica, Paloma sorprendió a todos pidiendo pujar por un cuadro de un artista local desconocido. No era la pieza más cara ni la más famosa, pero cuando le preguntaron por qué la había elegido, su respuesta dejó a muchos pensando. A veces las cosas más valiosas no son las más obvias, dijo simplemente, y creo que todos merecen una oportunidad de brillar. Al final de la noche, mientras regresaban a casa, Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. La mujer que había recogido de las calles de Tepito había manejado un evento de alta sociedad como si hubiera nacido para ello. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó finalmente. ¿Hacer qué? Todo. La forma en que hablaste con esa gente, cómo recordaste todos sus nombres, la manera en que manejaste cada conversación. Era como si hubieras estado en eventos así toda tu vida. Paloma se quedó callada por un momento, mirando las luces de la ciudad que pasaban por la ventana. No lo sé, admitió finalmente. Cuando estaba ahí, era como si mi cuerpo supiera qué hacer, como si fuera una segunda naturaleza. Pero no puedo explicar por qué. Esa noche,
Alejandro se quedó despierto hasta muy tarde, repasando cada momento del evento. Había ganado la primera batalla. Nadie había cuestionado seriamente que Paloma fuera su esposa. Y de hecho, había causado una impresión muy positiva. Pero algo había cambiado durante la noche. Ya no veía a Paloma solo como una pieza en su juego contra Diego. Empezaba a verla como una persona compleja y fascinante, llena de misterios que lo intrigaban más de lo que quería admitir. En su habitación, Paloma se quitó cuidadosamente el vestido y las joyas, pero mantuvo puesto el collar que siempre llevaba oculto. Se paró frente al espejo y observó su reflejo. Por un momento, en el evento, especialmente cuando había conocido a Diego Mendoza, había sentido como si estuviera recordando algo importante, como si una puerta en su mente hubiera comenzado a abrirse, solo para cerrarse nuevamente, antes de que pudiera ver lo que había detrás. Se tocó el collar inconscientemente. Había notado que Diego había mirado hacia su cuello varias veces durante la conversación, como si hubiera visto algo familiar. Pero eso era imposible, ¿verdad? Con un suspiro de frustración se metió en la cama, sin saber que a solo unos kilómetros de distancia, Diego Mendoza estaba parado en su estudio, mirando una fotografía enmarcada de una joven hermosa, con un collar de esmeraldas y diamantes. Una joven que había desaparecido 3 años atrás y a quien nunca había dejado de buscar. Su hija, Esperanza Mendoza, había llevado ese collar el día que desapareció, y esta noche había jurado haber visto el mismo collar en el cuello de la esposa de Alejandro Vázquez. Capítulo 4. Las piezas del rompecabezas. Los días que siguieron a la gala fueron diferentes. Alejandro se encontró prestando más atención a Paloma de lo que había planeado originalmente. La observaba durante las comidas, notando pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que sostenía la taza de café, como si fuera de porcelana fina, cómo leía el periódico financiero cada mañana, con una comprensión que iba más allá de lo superficial. La manera en que hablaba por teléfono con los proveedores de servicio, siempre cortés pero firme. «Tengo que ir a Monterrey por negocios», le anunció un miércoles por la mañana mientras desayunaban en la terraza. «Son solo 2 días, pero será la primera vez que esté sola en el penthouse». Paloma levantó la vista del periódico, donde había estado leyendo un artículo sobre las fluctuaciones del peso mexicano. «Estaré bien», respondió simplemente. «Esperanza estará aquí y tengo algunas cosas que quiero hacer». «¿Cómo qué?» «Quiero explorar la ciudad. Conocer México más allá de Polanco y Santa Fe». Alejandro frunció el ceño. «No creo que sea buena idea que ande sola por ahí. Esta ciudad puede ser peligrosa. He vivido en las calles durante 3 años, Alejandro. Creo que puedo manejar una salida de compras». Había algo en su tono que le recordó que, a pesar de su transformación, Paloma seguía siendo una mujer que había sobrevivido a circunstancias que habrían destruido a muchas otras personas. «Está bien. Pero lleva a Miguel contigo», dijo, refiriéndose a su chofer de confianza. «Y mi tarjeta de crédito. Compra lo que quieras». Mientras Alejandro se encontraba en Monterrey cerrando un acuerdo de telecomunicaciones, Paloma salió a explorar la ciudad que había sido su hogar durante 3 años, pero que ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. Su primera parada fue el centro histórico. Caminó por las calles adoquinadas alrededor del Zócalo, observando los edificios coloniales que había visto miles de veces desde las banquetas, pero nunca desde la posición de alguien que podía permitirse entrar a las tiendas y restaurantes. En la catedral, se quedó parada durante largo tiempo frente al altar mayor, tratando de entender por qué se sentía tan conectada a ese lugar. Era como si hubiera estado ahí antes, en circunstancias muy diferentes. «Señora», una voz suave la sacó de sus pensamientos. Era una monja mayor, con ojos bondadosos y una sonrisa cálida. «¿Se encuentra bien?» «Sí, hermana. Es solo que este lugar me resulta familiar, pero no puedo recordar por qué». La monja la estudió con atención. «A veces, hija mía, nuestro corazón recuerda lo que nuestra mente ha olvidado. ¿Ha venido aquí a orar por algo específico?» «Supongo que por respuestas», admitió Paloma. «Ah, esas son las oraciones más difíciles de responder.
dijo la monja con una sonrisa sabia. Pero también las más importantes. Permíteme mostrarte algo. La llevó hasta una capilla lateral, donde había un vitral hermoso que representaba a la Virgen de Guadalupe. Esta capilla fue construida hace 50 años por una familia muy devota de la ciudad. Los Mendoza donaron este vitral en honor a su antepasada, que había sido una gran benefactora de la iglesia. Paloma sintió un escalofrío al escuchar el nombre Mendoza nuevamente. ¿Los conoce? Conocí al señor Diego Mendoza cuando era más joven. Él solía venir aquí con su hija pequeña todos los domingos. Una niña hermosa, muy piadosa. Pero hace unos años la niña desapareció en circunstancias terribles, y el señor Mendoza, bueno, no ha vuelto a ser el mismo. El corazón de Paloma comenzó a latir más rápido. ¿Qué le pasó a la niña? Nadie lo sabe con certeza. Hubo un accidente, o tal vez un secuestro. La policía nunca encontró respuestas claras. Señor Mendoza ha gastado una fortuna tratando de encontrarla. Pero la monja se encogió de hombros tristemente. Paloma se despidió de la monja con la mente dándole vueltas. Las coincidencias estaban comenzando a acumularse de una manera que la hacía sentir inquieta. Su siguiente parada fue una boutique en la zona rosa, donde quería comprar un regalo para Esperanza, la ama de llaves que había sido tan amable con ella. Mientras pagaba un hermoso rebozo de seda, la vendedora comentó casualmente: «Este diseño es muy especial. Fue creado exclusivamente para la familia Mendoza hace años. La hija de don Diego tenía varios así, todos hechos a mano por artesanos de Oaxaca». Una vez más, ese nombre. Paloma sintió como si el universo estuviera tratando de decirle algo que ella no podía entender. Esa tarde, mientras Miguel la llevaba de regreso a Polanco, Paloma le pidió que se detuviera en el Hospital General donde había despertado 3 años atrás. Era la primera vez que regresaba desde que había sido dada de alta. El lugar le trajo una avalancha de memorias dolorosas. La confusión, el miedo, la desesperación de no recordar nada sobre su identidad. Pero también algo más, algo que había estado enterrado en su subconsciente. Encontró a la doctora Herrera, la neuróloga que la había atendido, y pidió hablar con ella. «Por supuesto que la recuerdo», dijo la doctora después de revisar su expediente. Su caso fue muy inusual. La traumatología craneal había sido severa, pero no tanto como para causar una amnesia tan completa. Y había otras lesiones. ¿Qué tipo de lesiones? Marcas en sus muñecas y tobillos que sugerían que había estado atada. Moretones que indicaban violencia física. Cuando llegó, estaba en estado de shock severo, murmurando cosas en un estado de semi-inconsciencia. ¿Qué tipo de cosas? La doctora consultó sus notas. Hablaba de papá. Decía, «No me dejen aquí», y repetía el nombre Esperanza una y otra vez. Paloma sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esperanza. Era el nombre de la ama de llaves de Alejandro, pero también había sido su propio nombre en los sueños que había tenido durante años. «Doctora, ¿conservan alguna pertenencia de cuando llegué? Debería estar en nuestro depósito. Permíteme revisar». 20 minutos después, la doctora regresó con una bolsa de plástico que contenía la ropa que Paloma había llevado el día del accidente. Era un vestido de diseñador, completamente destrozado pero claramente caro. Y en el fondo de la bolsa, encontró algo que hizo que se le cortara la respiración. Una tarjeta de identificación estudiantil de la Universidad Iberoamericana, tan dañada que apenas se podía leer el nombre, pero lo suficientemente clara para distinguir. Esperanza Mendoza. Las manos de Paloma temblaron mientras sostenía la tarjeta. Todo comenzaba a tener sentido de una manera aterradora. Los sueños, la familiaridad con Diego Mendoza, su comportamiento natural en eventos de alta sociedad, sus conocimientos que no podía explicar. Ella no era Paloma, una indigente sin pasado. Era Esperanza Mendoza, hija del hombre más poderoso de México después de Alejandro, y la heredera de una fortuna que rivalizaba con la de su propio esposo. Pero si eso era cierto, entonces las implicaciones eran devastadoras. Alejandro no se había casado con una mendiga para ganar una apuesta. Sin saberlo, se había casado con la hija de su mayor rival, uniendo legalmente dos de los imperios más grandes del país.
Y Diego Mendoza, el hombre que había orquestado la apuesta, había estado buscando a su hija durante 3 años, sin saber que la había tenido frente a sus ojos en el evento de la fundación. Durante el trayecto de regreso a Polanco, Paloma, Esperanza, luchó con las implicaciones de su descubrimiento. Debía contarle a Alejandro inmediatamente. ¿Cómo reaccionaría él al saber que había sido manipulado de una manera que ni siquiera Diego había planeado? Y más importante aún, ¿por qué no podía recordar qué le había pasado? ¿Quién la había secuestrado y por qué? ¿Y por qué Diego no la había reconocido en la gala? Esa noche, sola en el penthouse, se paró frente al espejo de su habitación y se quitó el collar que había llevado escondido durante 3 años. Lo examinó bajo la luz, y por primera vez pudo leer claramente la inscripción en la parte posterior. Para mi querida Esperanza, con todo mi amor. Papá. Era el collar que Diego Mendoza le había dado para su cumpleaños número 20, poco antes de su desaparición. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, mientras las memorias empezaban a filtrarse lentamente de vuelta a su conciencia. Recordó a su padre, sus conversaciones sobre los negocios, su preocupación por su seguridad. Recordó el día que todo cambió, cuando unos hombres la habían secuestrado cuando salía de la universidad. Pero aún había un vacío negro en su memoria sobre lo que había pasado durante esos días perdidos antes de aparecer en el hospital. Cuando Alejandro regresó de Monterrey al día siguiente, encontró a su esposa diferente. Había algo en sus ojos, una intensidad que no había estado ahí antes. ¿Cómo estuvo tu viaje?, le preguntó durante la cena, pero su mente claramente estaba en otra parte. Bien. Cerramos el acuerdo, respondió Alejandro estudiando su rostro. ¿Estás segura de que estás bien? Te ve diferente. Esperanza lo miró durante un largo momento, debatiendo internamente si debía revelar lo que había descubierto. Finalmente tomó una decisión que cambiaría todo. Alejandro, hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz firme pero con un temblor apenas perceptible. Sobre quién soy realmente. Capítulo 5. La revelación. El tenedor se le cayó a Alejandro de la mano, tintineando contra el plato de porcelana fina. El sonido resonó en el comedor como un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque algo en sus ojos sugería que una parte de él ya sabía que su mundo ordenado estaba a punto de colapsar. Esperanza se levantó lentamente de la mesa y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. Durante un momento que se sintió eterno, solo se escuchó el murmullo distante del tráfico de la Ciudad de México. Mi nombre no es Paloma, dijo finalmente, sin voltear a verlo. Es Esperanza. Esperanza Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada encima. Se levantó bruscamente, la silla raspando contra el mármol. Eso es imposible, murmuró, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. Esperanza se volvió hacia él, y por primera vez desde que la conocía, Alejandro pudo ver en sus ojos no a la mujer vulnerable que había recogido de las calles, sino a la heredera de uno de los imperios más poderosos de México. Ayer fui al hospital donde desperté hace 3 años, explicó con voz firme. Encontré esto. Sacó la tarjeta de identificación estudiantil de su bolso y se la mostró. Alejandro la tomó con manos temblorosas, examinando el nombre medio borrado pero aún legible. Pero tú no recuerdas nada. No reconociste a Diego en la gala. Los recuerdos están regresando, admitió Esperanza, lentamente como si una presa se estuviera rompiendo. Y ahora entiendo por qué Diego me miró de esa manera. Una parte de él me reconoció, pero no podía creer que fuera posible. Alejandro se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el cabello. Esto no puede estar pasando. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que sin saberlo te casaste con la hija de tu mayor rival. Significa que legalmente, nuestro matrimonio une 2 de los imperios empresariales más grandes del país. Significa que soy el hombre más estúpido de México, explotó Alejandro golpeando la mesa.
Diego debe estar riéndose de mí en este momento. No, dijo Esperanza firmemente. Diego no sabe quién soy. Si lo supiera, habría actuado diferente en la gala. Él me ha estado buscando durante 3 años. Alejandro la miró con una expresión que mezclaba incredulidad, traición y algo que se parecía peligrosamente al dolor. ¿Por qué no me lo dijiste inmediatamente cuando lo recordaste? Porque sabía que reaccionarías exactamente como lo estás haciendo ahora, respondió Esperanza acercándose a él, pensando solo en cómo esto te afecta a ti, en lugar de pensar en lo que significa para mí. ¿Qué se supone que significa para ti? Significa que por fin sé quién soy. Su voz se quebró ligeramente. ¿Tienes idea de lo que ha sido vivir durante 3 años sin saber de dónde vengo, sin recordar a mi familia, sin tener identidad? Alejandro se paró y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando a toda velocidad. Tenemos que anular el matrimonio, dijo finalmente. Inmediatamente, antes de que alguien se entere. Anularlo. Esperanza lo miró con una mezcla de dolor y desilusión. ¿Esa es tu solución? Es la única solución lógica. Una vez que Diego sepa que has estado casada conmigo durante 1 mes, tratará de usar eso en mi contra. Dirá que manipulé la situación para acercarme a los negocios de los Mendoza. ¿Y si no quiero anularlo? La pregunta tomó a Alejandro completamente por sorpresa. Se detuvo en seco y la miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. ¿Qué? ¿Y si quiero que sigamos casados? Eso no tiene sentido. Todo esto comenzó como una farsa, una apuesta estúpida. Tal vez comenzó así, admitió Esperanza. Pero para mí se ha convertido en algo real. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Alejandro la miró fijamente, tratando de procesarlas. Esperanza, tú no entiendes la situación. Cuando Diego se entere de quién eres, cuando descubra que has estado conmigo todo este tiempo, ¿qué pasará? ¿Se enojará? ¿Tratará de separarnos? Esperanza se acercó más a él. Alejandro, durante este último mes, por primera vez en 3 años, me he sentido completa, no solo porque recuperé parte de mi memoria, sino porque encontré algo que no sabía que estaba buscando. ¿Qué cosa? Un hogar, una familia, contigo. Alejandro sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Durante las últimas semanas, había comenzado a sentir algo por Esperanza, que iba mucho más allá de la lujuria o la conveniencia, pero había etiquetado esos sentimientos como temporales, como parte del juego que estaba jugando con Diego. Esto es más complicado de lo que piensas, murmuró. ¿Porque soy una Mendoza? Porque todo está construido sobre una mentira. Porque me casé contigo pensando que eras una mendiga sin familia. Y yo me casé contigo pensando que era una mendiga sin familia, replicó Esperanza. Pero eso no cambia lo que hemos construido juntos. Alejandro se alejó de ella, necesitando espacio para pensar. Necesito tiempo para procesar esto. Alejandro, su voz era suave pero urgente. Hay algo más que necesitas saber. Él se volvió hacia ella, preparándose para otro golpe. Creo que mi secuestro no fue un accidente. Creo que alguien quería lastimarme específicamente por ser una Mendoza. ¿Qué te hace pensar eso? Los fragmentos de memoria que están regresando. Recuerdo voces, conversaciones sobre dinero, sobre enviar un mensaje. No fue un secuestro por dinero, Alejandro. Fue personal. ¿Tienes idea de quién pudo haber sido? Esperanza negó con la cabeza. Todavía hay muchas cosas que no puedo recordar. Pero tengo la sensación de que estoy en peligro, de que quienquiera que haya hecho esto podría intentarlo de nuevo si descubre que estoy viva y que recuperé la memoria. Esta nueva información cambió completamente la dinámica de la situación. Ya no se trataba solo de una apuesta empresarial o de sentimientos complicados. Había un elemento de peligro real. Si eso es cierto, entonces mantener en secreto tu identidad podría ser la mejor protección que tienes, dijo Alejandro lentamente. ¿Estás diciendo que no le diremos a Diego quién soy? Estoy diciendo que necesitamos ser muy cuidadosos sobre cómo manejamos esto. Si alguien realmente quiere lastimarte, revelar tu identidad públicamente podría ponerte en peligro. Esperanza asintió.
aliviada de que al menos esa parte de la conversación hubiera tomado un giro más protector. Pero eso no resuelve el problema entre nosotros, continuó Alejandro. Todo lo que hemos construido está basado en una mentira. No, dijo Esperanza firmemente. Está basado en quien realmente somos, no en los nombres que llevamos o las familias de las que venimos. Durante este mes, tú me has conocido mejor que nadie en mi vida, y yo he visto partes de ti que apuesto que nadie más ha visto. Alejandro se quedó callado, sabiendo que tenía razón. Durante las últimas semanas, había bajado sus defensas con Esperanza de una manera que nunca había hecho con ninguna otra persona. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó finalmente. Propongo que sigamos siendo honestos el uno con el otro, como lo hemos sido esta noche. Propongo que descubramos qué me pasó realmente hace 3 años. Propongo que decidamos qué queremos ser como pareja, independientemente de nuestros apellidos. Alejandro la miró durante un largo momento. A pesar de todo el shock y la confusión, no podía negar que la mujer que tenía frente a él lo había cambiado de maneras que no había creído posibles. Está bien, dijo finalmente, pero con condiciones. Primera, investigamos discretamente qué te pasó hace 3 años. Segunda, mantenemos tu identidad en secreto hasta que sepamos quién está detrás de tu secuestro. Y tercera, si en algún momento sientes que estás en peligro por estar conmigo, o si descubrimos que nuestro matrimonio te pone en riesgo, terminamos esto inmediatamente. Esperanza asintió, aunque la última condición la hacía sentir inquieta. Hay una cosa más, dijo, tocándose inconscientemente el collar que llevaba al cuello. ¿Qué? Creo que Diego ha visto este collar antes. En la gala, siguió mirando hacia mi cuello. Si es una pieza familiar, podría reconocerlo. Alejandro se acercó a ella. ¿Puedo verlo? Con manos ligeramente temblorosas, Esperanza se quitó el collar y se lo entregó. Alejandro examinó la esmeralda rodeada de diamantes, notando inmediatamente la calidad excepcional de las piedras. Esto vale una fortuna, murmuró. Y el diseño, parece un escudo de armas. Es el escudo de la familia Mendoza, confirmó Esperanza mientras más memorias regresaban. Mi padre me lo dio para mi cumpleaños número 20. Entonces definitivamente no puedes llevarlo puesto en público. Si Diego lo ve de cerca, te reconocerá inmediatamente. Esperanza asintió tristemente. El collar había sido su única conexión con su identidad perdida durante 3 años, y ahora tenía que esconderlo para protegerse. Te compraré otro collar, prometió Alejandro. Uno que puedas usar sin miedo. Por primera vez en la noche, Esperanza sonrió genuinamente. Gracias. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente Alejandro habló. Esto va a cambiar todo, ¿verdad? Ya ha cambiado todo, respondió Esperanza. La pregunta es si estamos dispuestos a adaptarnos juntos, o si vamos a permitir que nos separe. Alejandro se acercó a ella y, por primera vez desde que la conocía, la abrazó no como parte de una actuación pública, sino como un gesto genuino de cariño y protección. Vamos a descubrir qué te pasó, prometió contra su cabello, y vamos a asegurarnos de que nadie pueda lastimarte de nuevo. Esperanza se permitió relajarse en sus brazos, sintiendo por primera vez en años que no estaba sola en el mundo. Ninguno de los dos sabía que en ese momento, a varias cuadras de distancia, Diego Mendoza estaba en su estudio, examinando fotografías de su hija desaparecida y planificando contratar a un investigador privado para que indagara sobre la misteriosa esposa de Alejandro Vázquez. La intuición le decía que había algo familiar en esa mujer, y Diego Mendoza no había llegado a donde estaba ignorando sus instintos. Capítulo 6. La investigación. Una semana después de la revelación, Alejandro había contratado discretamente a los mejores investigadores privados de México para que indagaran sobre la desaparición de Esperanza Mendoza 3 años atrás. También había reforzado la seguridad del penthouse y había asignado guardaespaldas discretos para proteger a Esperanza sin que ella se sintiera prisionera. Los expedientes policiales oficiales están llenos de contradicciones.
Le informó Ricardo Morales, el investigador principal, durante una reunión secreta en las oficinas de Corporativo Vázquez. Oficialmente, Esperanza Mendoza desapareció cuando salía de la Universidad Iberoamericana el 15 de marzo de 2019. Su auto fue encontrado abandonado en el estacionamiento, con signos de lucha. ¿Qué tipo de contradicciones?, preguntó Alejandro, revisando los archivos. Para empezar, las cámaras de seguridad de esa zona fueron misteriosamente dañadas justo antes del secuestro. Segundo, el detective asignado al caso, Juan Carlos Herrera, cerró la investigación apenas 6 meses después, clasificándola como posible secuestro con resultado fatal. ¿Qué pasó con el detective? Se jubiló anticipadamente y se mudó a Acapulco, donde ahora vive en una casa que está muy por encima de lo que podría permitirse con su pensión policial. Alejandro frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que fue sobornado? Estoy sugiriendo que alguien con mucho poder y dinero quería que esa investigación desapareciera, respondió Morales. Y hay más. 3 días después de que Esperanza Mendoza fuera declarada oficialmente muerta, alguien comenzó a comprar acciones de Grupo Mendoza de manera muy agresiva. ¿Quién? Esa es la parte interesante. Las compras se hicieron a través de una red compleja de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales, pero mi contacto en la Comisión Nacional Bancaria pudo rastrear algunos de los movimientos. Morales deslizó una carpeta sobre el escritorio. Alejandro la abrió y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El nombre en los documentos era Fernando Salinas, uno de los empresarios más poderosos y despiadados de México, conocido por su participación en sectores desde la construcción hasta los medios de comunicación. También era conocido por sus métodos poco éticos para eliminar competencia. Salinas, murmuró Alejandro. Pero él y Diego han sido socios en varios proyectos. Exactamente. Lo cual lo convertiría en el candidato perfecto para organizar la desaparición de la heredera de los Mendoza. Tenía acceso a información privilegiada sobre los movimientos de la familia, y además tenía motivos financieros claros. Alejandro cerró el archivo, su mente trabajando rápidamente. ¿Hay evidencia de que Salinas esté involucrado directamente? Nada concreto todavía, pero estamos trabajando en ello. Sin embargo, hay algo más que necesita saber inmediatamente. ¿Qué? Salinas organizó una cena de negocios para la próxima semana. Una cena a la que tanto usted como Diego Mendoza están invitados, junto con sus esposas. El estómago de Alejandro se contrajo. ¿Piensas que es una coincidencia? No creo en las coincidencias, señor Vázquez, especialmente no cuando se trata de Fernando Salinas. Esa noche, Alejandro regresó al penthouse con una sensación de urgencia. Encontró a Esperanza en el estudio, leyendo un libro de historia del arte. Durante la última semana, había estado redescubriendo sus gustos y preferencias, como si cada día recuperara una pieza más de su identidad perdida. Tenemos un problema, anunció sin preámbulos. Esperanza levantó la vista, inmediatamente alerta por su tono. ¿Qué tipo de problema? Alejandro le contó todo lo que había descubierto sobre Fernando Salinas, las compras de acciones y la cena de la próxima semana. Si Salinas realmente está detrás de tu secuestro, concluyó, entonces verte en esa cena podría ser extremadamente peligroso. Esperanza se quedó callada por un momento, procesando la información. ¿Tú qué opinas que deberíamos hacer? Cancelar. Inventar una excusa. Mantenerte lejos de Salinas hasta que tengamos más evidencia. No, dijo Esperanza firmemente. ¿Cómo que no? Si Salinas realmente es responsable de lo que me pasó, entonces esta cena podría ser nuestra oportunidad de obtener respuestas. Y tal vez incluso evidencia. Es demasiado peligroso. Alejandro, he vivido 3 años sin saber quién soy o qué me pasó. Ahora que estoy empezando a recordar, no voy a esconderme, especialmente no del hombre que posiblemente destruyó mi vida. Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos. Esperanza, si algo te pasara, no me va a pasar nada, lo interrumpió. Porque tú vas a estar ahí conmigo. Y porque vamos a ser muy cuidadosos. ¿Qué tienes en mente? Vamos a esa cena, pero vamos preparados. Tu equipo de investigadores puede monitorear la situación.
Podemos llevar dispositivos de grabación discretos y podemos usar la oportunidad para observar las reacciones de Salinas. Alejandro consideró la propuesta. La parte lógica de su mente le decía que era una locura, pero la parte de él que había aprendido a confiar en el instinto de Esperanza sabía que tenía razón. Está bien, accedió finalmente, pero con condiciones estrictas de seguridad. Durante los siguientes días, prepararon meticulosamente su estrategia. Alejandro coordinó con su equipo de seguridad para tener agentes infiltrados en el personal de la cena. Esperanza trabajó con un experto en tecnología para que le instalaran un micrófono casi invisible en su joyería. La noche de la cena, mientras se preparaban, Alejandro notó que Esperanza parecía más nerviosa de lo usual. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó mientras se ponía los gemelos. No, admitió Esperanza, ajustándose el vestido negro elegante que había elegido para la ocasión. Pero necesito hacerlo. La cena se celebraba en la casa de Fernando Salinas en Las Lomas, una mansión imponente que gritaba poder y dinero desde cada esquina. Cuando Alejandro y Esperanza llegaron, ya había varios invitados mezclándose en el jardín iluminado por cientos de luces pequeñas. Alejandro, qué gusto verte, los saludó Fernando Salinas. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que parecían evaluarlo todo constantemente. Y esta debe ser tu encantadora esposa, Fernando. Quiero presentarte a Paloma, dijo Alejandro, usando el nombre falso que habían decidido mantener. Salinas tomó la mano de Esperanza y se la llevó a los labios en un gesto que parecía galante, pero que la hizo sentir profundamente incómoda. Encantado, querida. Tienes una cara muy familiar. ¿Estás segura de que no nos hemos conocido antes? No lo creo, respondió Esperanza con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Creo que tendría muy buena memoria para alguien como usted. Ah, una diplomática, rió Salinas, pero sus ojos nunca dejaron de estudiar su rostro. Durante la siguiente hora, Esperanza y Alejandro se mezclaron con los invitados, pero siempre mantuvieron a Salinas dentro de su campo visual. Esperanza notó que él la observaba constantemente, y cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía un escalofrío de reconocimiento que no podía explicar. El momento crucial llegó cuando Diego Mendoza arribó a la cena. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba mientras observaba a su padre por primera vez con la certeza de su identidad. Diego, mi viejo amigo, saludó Salinas efusivamente. Qué bueno que pudiste venir a pesar de... bueno, de todo lo que has estado pasando. Es importante mantener las relaciones de negocios. Fernando, respondió Diego cortésmente, pero Esperanza pudo detectar una tensión subyacente en su voz. Cuando Diego fue presentado nuevamente a Paloma, la reacción fue inmediata y visceral. Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia su cuello, como si estuviera buscando algo específico. ¿Estás bien, Diego?, preguntó Salinas con lo que parecía preocupación genuina. Te ves un poco pálido. Estoy bien, murmuró Diego, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Esperanza. Durante la cena, Esperanza se sentó estratégicamente donde podía observar tanto a Salinas como a su padre. Las conversaciones giraron en torno a negocios, política y los desafíos económicos del país, pero ella notó que Salinas constantemente desviaba la conversación hacia temas relacionados con seguridad personal y los peligros de ser una familia prominente en México. Es una lástima lo que le pasó a tu hija, Diego, comentó Salinas en un momento dado. Esperanza era una joven tan prometedora. Esperanza sintió como si alguien le hubiera echado agua helada. Salinas había mencionado su nombre con una familiaridad que iba más allá de lo que sería apropiado para un conocido de la familia. Prefiero no hablar de eso, respondió Diego secamente. Por supuesto, por supuesto. Pero ya han pasado 3 años. Tal vez sea tiempo de seguir adelante. Nunca, dijo Diego con una firmeza que hizo que varios invitados voltearan a verlo. Nunca dejaré de buscarla. Salinas levantó su copa de vino. Un brindis entonces por los seres queridos perdidos y por la esperanza de que algún día tengamos respuestas.
Mientras todos levantaban sus copas, Esperanza notó que Salinas la miraba directamente a ella, y por un momento aterrador, vio un destello de reconocimiento en sus ojos. El resto de la cena transcurrió sin incidentes mayores, pero cuando llegó el momento de despedirse, Salinas insistió en caminar con ellos hasta la puerta. «Paloma, ha sido un verdadero placer conocerte», le dijo tomando nuevamente su mano. «Espero que nos veamos muy pronto». Había algo en la manera en que dijo «muy pronto» que hizo que cada instinto de supervivencia de Esperanza se activara. Durante el trayecto de regreso a casa, ninguno de los dos habló hasta que estuvieron seguros en el penthouse. «Él sabe», dijo Esperanza inmediatamente. «¿Estás segura?» La manera en que me miraba, como mencionó mi nombre, el comentario sobre vernos muy pronto. Él sabe exactamente quién soy. Alejandro se pasó las manos por el cabello, claramente preocupado. Si eso es cierto, entonces estás en peligro inmediato. No solo yo, respondió Esperanza. Si Salinas sabe que estoy viva y casada contigo, entonces tú también estás en peligro. Y mi padre, él ni siquiera sabe que necesita protegerse. ¿Qué sugieres? Creo que es tiempo de decirle la verdad a Diego. Él necesita saber que estoy viva, y necesita saber que Salinas podría ser una amenaza. Alejandro asintió lentamente. Tienes razón, pero tenemos que ser muy cuidadosos sobre cómo lo hacemos. Tengo una idea, dijo Esperanza, pero vas a pensar que estoy loca. En este punto, nada me sorprendería. Quiero que organices una reunión de negocios con Diego. Una reunión donde yo esté presente como tu esposa. Pero esta vez, voy a llevar puesto el collar de esmeraldas. Alejandro la miró como si hubiera perdido la razón. Eso es la única manera de asegurarme de que él me reconozca inmediatamente y de que entienda que estoy en peligro, terminó Esperanza. Y también la única manera de que sepamos con certeza si podemos confiar en él. A pesar de todos sus instintos que le gritaban que era una idea terrible, Alejandro sabía que tenía razón. Era el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Está bien, accedió. Pero después de eso, nos vamos del país hasta que sepamos que Salinas no es una amenaza. Después de eso, acordó Esperanza, haremos lo que sea necesario para mantenernos a salvo. Ninguno de los dos mencionó que mantenerse a salvo podría significar separarse para proteger al otro, pero ambos sabían que esa posibilidad pesaba sobre ellos como una espada de Damocles. Capítulo 7. El reconocimiento. La reunión fue programada para el viernes siguiente en las oficinas de Corporativo Vázquez, bajo el pretexto de discutir una posible colaboración en un proyecto de telecomunicaciones. Diego había accedido, aunque Alejandro pudo detectar cierta reticencia en su voz durante la llamada telefónica. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandro por 10ª vez esa mañana, mientras observaba a Esperanza ponerse el collar de esmeraldas por primera vez en semanas. No, admitió ella, mirándose en el espejo. Pero es lo correcto. El collar se veía exactamente como lo que era, una joya familiar invaluable. El tipo de pieza que se pasa de generación en generación entre las familias más prominentes de México. Contra el vestido azul marino elegante que había elegido para la ocasión, las esmeraldas parecían capturar toda la luz de la habitación. «Se ve hermoso en ti», dijo Alejandro suavemente, acercándose por detrás para mirarla en el espejo. «Era de mi abuela», respondió Esperanza, mientras fragmentos de memorias familiares comenzaban a filtrarse de vuelta a su conciencia. «Papá me lo dio cuando cumplí 20 años y me dijo que algún día se lo daría a mi propia hija. ¿Crees que él va a saber inmediatamente?», lo interrumpió Esperanza. «La pregunta es cómo va a reaccionar». Durante el trayecto a Santa Fe, Esperanza se mantuvo inusualmente callada. Alejandro pudo ver que sus manos temblaban ligeramente, y en más de una ocasión estuvo a punto de sugerir que cancelaran la reunión. «Sin importar lo que pase», le dijo mientras entraban al edificio de Corporativo Vázquez. «Recuerda que estoy contigo». Las oficinas de Alejandro ocupaban todo el piso 50 del rascacielos,
con vistas panorámicas de la ciudad que se extendían hasta las montañas. Era un ambiente diseñado para intimidar, pero Esperanza se movía por él con la confianza natural de alguien acostumbrada a espacios de poder. El señor Mendoza llegó hace 5 minutos, informó la asistente de Alejandro. Está esperando en la sala de juntas. Cuando abrieron las puertas de cristal templado de la sala de juntas, Diego Mendoza estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad. Se volvió al escuchar sus pasos, y su saludo cortés murió en sus labios. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al collar de Esperanza, y el color desapareció completamente de su rostro. Se aferró al respaldo de una silla, como si necesitara apoyo físico para mantenerse en pie. «Dios mío», murmuró, y su voz se quebró. «¿Esperanza?» Era como si alguien hubiera encendido una luz en el interior de Esperanza. De repente, todos los recuerdos de su infancia, su adolescencia, su relación con su padre, regresaron en una avalancha emocional que la dejó sin aliento. «Papá», susurró, y esa sola palabra contuvo 3 años de dolor, pérdida y nostalgia. Diego se acercó lentamente, como si estuviera viendo un fantasma. Con manos temblorosas tocó suavemente el collar y después el rostro de su hija. Pero tú estás muerta», murmuró. «Te busqué por todas partes». La policía dijo: «No estoy muerta, papá. Estoy aquí». En ese momento, años de control empresarial y compostura se desmoronaron. Diego abrazó a su hija con una intensidad que habló de todas las noches sin dormir, todas las búsquedas infructuosas, toda la desesperación de un padre que había perdido lo más importante de su vida. Esperanza se aferró a él, llorando también, sintiendo por fin la seguridad y el amor incondicional que había perdido hacía 3 años. Alejandro se quedó a un lado, observando la reunión con una mezcla de emociones complejas. Por un lado se sentía feliz de que Esperanza hubiera recuperado a su familia. Por otro, sabía que esto cambiaría todo entre ellos. Finalmente, Diego se separó de su hija, secándose las lágrimas sin vergüenza alguna. «¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado todos estos años?» «Es una historia muy larga, papá», respondió Esperanza, guiándolo hacia las sillas de la mesa de juntas. Durante la siguiente hora, le contó todo. El secuestro, la pérdida de memoria, los años en las calles, cómo había conocido a Alejandro y su matrimonio. Diego escuchó en silencio, pero Alejandro pudo ver la furia creciendo en sus ojos. «¿Me estás diciendo que mi hija ha estado casada contigo durante 1 mes y no me dijiste nada?», le preguntó Diego a Alejandro cuando Esperanza terminó su relato. «No sabía quién era», respondió Alejandro calmadamente. «Ella no recordaba su identidad hasta hace 2 semanas, y cuando se acordó...» «Estábamos averiguando la mejor manera de acercarnos a usted», intervino Esperanza. «Además, hemos descubierto información sobre mi secuestro que necesita conocer». Le contaron sobre la investigación de Alejandro, las conexiones con Fernando Salinas y la cena de la semana anterior. «Salinas», murmuró Diego y su expresión se endureció. «Ese hijo de perra. Siempre sospeché que había algo extraño en la manera en que se comportó después de tu desaparicón». «¿Qué quiere decir?», preguntó Alejandro. Inmediatamente después de que declaran a Esperanza muerta, Salinas comenzó a presionarme para vender partes de la empresa. Decía que era tiempo de consolidar y proteger lo que quedaba de mi legado. Pensé que estaba siendo un amigo preocupado. Mientras tanto, estaba comprando acciones a través de empresas fantasma», agregó Alejandro. Diego se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. «Si ese bastardo está detrás de lo que le pasó a mi hija, papá», dijo Esperanza suavemente. «Necesitamos ser inteligentes sobre esto. Si Salinas sospecha que estoy viva, todos estamos en peligro». «Tienes razón», admitió Diego, aunque claramente luchaba con su deseo de confrontar a Salinas inmediatamente. «¿Qué proponen?» «Primero, necesitamos evidencia sólida de que Salinas estuvo involucrado en el secuestro», dijo Alejandro. «Segundo, necesitamos asegurar tu protección y la de Esperanza. Y tercero», agregó Esperanza,
Necesitamos decidir qué va a pasar con nuestro matrimonio. La habitación se quedó en silencio. Era la pregunta que los tres habían estado evitando, pero que era inevitable. ¿Qué quieres tú, hija?, preguntó Diego suavemente. Esperanza miró a Alejandro, después a su padre, y finalmente se miró las manos. Quiero quedarme casada con Alejandro, dijo finalmente. No porque comenzara como una farsa, sino porque se ha convertido en algo real para mí. ¿Y tú?, Diego le preguntó a Alejandro directamente. Alejandro había estado esperando esa pregunta, pero aún no estaba completamente preparado para la honestidad brutal que requería. Al principio, me casé con ella porque era arrogante y quería demostrar un punto, admitió. Pero durante estas semanas, Esperanza se ha convertido en la persona más importante de mi vida. No puedo imaginar mi futuro sin ella. Diego los observó a ambos durante un largo momento. Bajo circunstancias normales, probablemente estaría furioso, dijo finalmente. Pero estas no son circunstancias normales. Y puedo ver que realmente se aman. ¿Estás dando tu bendición?, preguntó Esperanza esperanzada. Estoy diciendo que quiero que seas feliz, respondió Diego. Y si Alejandro te hace feliz, entonces tendré que aprender a vivir con el hecho de que mi rival en los negocios ahora es mi yerno. Por primera vez en días, Esperanza sonrió genuinamente. Pero, continuó Diego, su tono volviéndose serio, primero tenemos que asegurarnos de que todos estemos a salvo de Salinas. Ya tengo un plan para eso, dijo Alejandro. Pero va a requerir que trabajemos juntos. ¿Qué tienes en mente? Vamos a darle a Salinas exactamente lo que quiere: la oportunidad de eliminar a Esperanza permanentemente. Pero esta vez, vamos a estar preparados para él. Esperanza sintió un escalofrío. ¿Estás sugiriendo que me use como cebo? Estoy sugiriendo que usemos su arrogancia en su contra, explicó Alejandro. Salinas cree que es más inteligente que todos nosotros. Vamos a dejar que siga creyendo eso hasta que sea demasiado tarde para él. Diego miró a su hija con preocupación evidente. Es demasiado peligroso, papá, dijo Esperanza firmemente. He sobrevivido 3 años en las calles después de que ese hombre destruyera mi vida. No voy a esconderme ahora que finalmente tengo la oportunidad de hacer que pague por lo que hizo. Después de 2 horas más de planificación detallada, los tres habían desarrollado una estrategia que era arriesgada, pero factible. Alejandro y Diego combinarían recursos para crear una trampa elaborada para Salinas, mientras que Esperanza jugaría el papel de la esposa vulnerable que había recuperado memorias inconvenientes. Una cosa más, dijo Diego cuando se preparaban para irse. ¿Van a hacer esto oficial? El matrimonio, quiero decir. Alejandro y Esperanza se miraron. Técnicamente, ya estaban casados legalmente, pero ambos sabían que se refería a algo más profundo. Nos casamos en el registro civil hace un mes, explicó Esperanza. Pero si te refieres a una ceremonia real, con familia y amigos, me refiero a un matrimonio donde ambos sepan exactamente quién es el otro y elijan estar juntos por las razones correctas, clarificó Diego. Sí, dijo Alejandro sin dudar. Después de que resolvamos esto con Salinas, quiero casarme con Esperanza de la manera correcta. Esperanza sintió que su corazón se llenaba de una felicidad que no había creído posible. Entonces será mejor que sobrevivamos a lo que viene, dijo con una sonrisa que era parte determinación y parte miedo. Mientras salían del edificio, ninguno de los tres notó el automóvil negro estacionado al otro lado de la calle, ni al hombre que los fotografiaba desde el asiento del pasajero. Fernando Salinas ya sabía que Esperanza Mendoza estaba viva. Ahora sabía también que había recuperado su memoria y que estaba trabajando con 2 de los hombres más poderosos de México. Era tiempo de acelerar sus planes antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 8. La trampa. Fernando Salinas cerró la carpeta con las fotografías y se recostó en su silla de cuero italiano, observando la ciudad desde su oficina en el piso 40 de Torre Libertad. Durante más de 40 años había construido su imperio, eliminando obstáculos.
y Esperanza Mendoza se había convertido en el obstáculo más persistente de su carrera. ¿Cuánto tiempo ha estado viva? Le preguntó a Marcus Rivera, su jefe de seguridad y el hombre que había organizado el secuestro original. No estamos seguros, jefe, pero basándote en las fotografías, parece que ha estado casada con Vázquez por lo menos un mes. Un mes, murmuró Salinas. Un mes en el que ha tenido tiempo de recordar, de planear, de reunir evidencia en mi contra. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ironía de la situación no se le escapaba. Había ordenado el secuestro de Esperanza para presionar a Diego a vender sus acciones, pero el plan había fallado cuando la chica había muerto antes de que pudieran usarla como palanca. Ahora, no solo estaba viva, sino que estaba casada con su otro gran rival. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó Marcus. Primero, averigua exactamente qué saben. Segundo, elimina cualquier evidencia que pueda conectarme con el secuestro original. Tercero, Salinas hizo una pausa considerando sus opciones. Tercero, organiza un accidente. Esta vez, asegúrate de que no haya supervivientes. Mientras tanto, en el penthouse de Polanco, Alejandro, Esperanza y Diego finalizaban los detalles de su plan. Habían decidido usar la próxima gala de arte mexicano contemporáneo como el escenario para su trampa. Salinas siempre asiste a este evento, explicó Diego. Es una de sus apariciones públicas más importantes del año, y va a ser el lugar perfecto para que tenga un encuentro casual conmigo, agregó Esperanza. Podemos hacer que parezca que he recuperado más memorias sobre la noche de mi secuestro. Alejandro no se sentía cómodo con la idea de usar a Esperanza como cebo, pero sabía que tenían pocas alternativas. Vamos a tener agentes de seguridad por todas partes, le recordó. No vas a estar sola ni por un segundo. Lo sé, respondió Esperanza, pero había una determinación férrea en sus ojos, y esta vez voy a estar preparada para él. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparativos. El equipo de seguridad de Alejandro trabajó con contactos en la Procuraduría para instalar dispositivos de grabación discretos en el museo donde se celebraría la gala. Diego usó sus contactos en el mundo del arte para asegurar que Salinas supiera que Esperanza estaría presente. La noche del evento, mientras se preparaban, Esperanza se paró frente al espejo con una determinación que Alejandro no había visto antes. ¿Te acuerdas de todo lo que discutimos?, le preguntó, ajustándole el diminuto transmisor oculto en su collar. Cada palabra, respondió Esperanza. Pero Alejandro, si algo sale mal, no va a salir mal, la interrumpió tomando sus manos. Pero si sale mal, tu única prioridad es mantenerte a salvo. No me importa la evidencia, no me importa atrapar a Salinas, solo me importas tú. Te amo, le dijo simplemente. También te amo, respondió él. Por eso vamos a terminar esto esta noche. El Museo de Arte Moderno estaba espléndido para la ocasión. Las obras de arte mexicano contemporáneo creaban un ambiente de sofisticación cultural que atraía a lo más selecto de la sociedad mexicana. Esperanza y Alejandro hicieron su entrada siendo observados por docenas de ojos, tanto de invitados como de agentes de seguridad disfrazados. Fernando Salinas llegó 1 hora después, acompañado por su esposa y su habitual séquito de seguridad. Cuando vio a Esperanza, su expresión no cambió, pero Alejandro notó que sus ojos se endurecieron ligeramente. El momento crucial llegó cuando Esperanza se dirigió sola hacia el bar, siguiendo el plan que habían establecido. Como habían predicho, Salinas se acercó a ella después de unos minutos. «Paloma, qué sorpresa verte aquí», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Salinas», respondió Esperanza, fingiendo nerviosismo. «No esperaba verlo esta noche. ¿Por qué? ¿Hay algo de lo que debería preocuparme?» Esperanza miró alrededor como si temiera ser escuchada. «Es que he estado teniendo algunos recuerdos extraños últimamente». Salinas se acercó ligeramente. «¿Qué tipo de recuerdos?» «Sobre antes del accidente que me causó la pérdida de memoria. Fragmentos de conversaciones, rostros, lugares. Mi doctor dice que es normal durante la recuperación, pero... Algunos de esos recuerdos involucran a usted.
El silencio que siguió fue tenso. Salinas la observó durante un momento que se sintió eterno. Estoy seguro de que son solo confusiones, dijo finalmente. La mente puede jugarnos trucos terribles. Espero que tenga razón, respondió Esperanza, porque los recuerdos que tengo son perturbadores. ¿Te gustaría que conversáramos sobre esto en privado?, sugirió Salinas. Tal vez podría ayudarte a aclarar algunas confusiones. Era exactamente lo que habían esperado que dijera. Esperanza fingió considerarlo por un momento. ¿Conoce el jardín de esculturas del museo? Podríamos hablar ahí. Excelente idea, acordó Salinas. Mientras se dirigían hacia el jardín, Alejandro y Diego los siguieron discretamente, junto con varios agentes de seguridad. El jardín de esculturas estaba convenientemente lleno de escondites y lugares, desde donde se podía observar sin ser visto. Una vez en el jardín, lejos del ruido de la gala, Salinas dejó caer completamente su máscara de amabilidad. Muy bien, Esperanza Mendoza, dijo, usando su nombre real por primera vez. Dejemos de jugar. Esperanza sintió un escalofrío, pero mantuvo su compostura. No sé de qué me habla. Por favor, dijo Salinas con desprecio. Sabía quién eras desde el momento que te vi en mi cena. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que crees que sabes? Voy a asegurarme de que pague por lo que me hizo, respondió Esperanza, dejando caer también su propio acto. Salinas se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Y cómo planeas hacer eso? ¿Con qué evidencia? No hay nada que me conecte contigo, excepto relaciones de negocios normales con tu padre. Hay más evidencia de la que piensa, mintió Esperanza con valentía. ¿En serio? ¿Cómo qué? Era el momento que habían estado esperando. Si Salinas había estado involucrado en su secuestro, estaría preocupado por qué evidencia específica podría tener. Como el detective que sobornó para cerrar mi caso, dijo Esperanza. Juan Carlos Herrera. Él está dispuesto a testificar sobre quién le pagó para detener la investigación. Era una mentira completa. El detective había muerto en un accidente automovilístico 6 meses atrás, pero sirvió para su propósito. Herrera está muerto, dijo Salinas rápidamente. Después se dio cuenta de que había revelado demasiado. ¿Cómo sabe que está muerto?, preguntó Esperanza. Su muerte nunca fue reportada en los medios principales. Salinas se dio cuenta de su error, pero era demasiado tarde. Su expresión se endureció completamente. Eres más inteligente de lo que pensaba, admitió, pero también más tonta de lo necesario. Hizo una señal sutil con la mano, y 3 hombres emergieron de las sombras del jardín. No eran invitados de la gala. Esto no tiene que ser difícil, continuó Salinas. Vas a venir conmigo tranquilamente. Y esta vez me voy a asegurar de que el trabajo se termine correctamente. No voy a ir a ninguna parte con usted, dijo Esperanza, retrocediendo hacia donde sabía que estaban escondidos Alejandro y los agentes de seguridad. Me temo que no tienes opción, respondió Salinas, y sus hombres comenzaron a acercarse. En ese momento, Alejandro emergió de detrás de una escultura grande, seguido por 6 agentes de seguridad armados. Yo creo que sí tiene opción, dijo con voz calmada pero amenazante. Los hombres de Salinas inmediatamente sacaron sus armas, pero se encontraron rodeados por agentes que ya tenían sus propias armas preparadas. Fernando Salinas, dijo una voz desde otro lado del jardín. Diego emergió acompañado por 2 detectives de la Procuraduría. Está bajo arresto por secuestro, extorsión e intento de homicidio. Salinas miró alrededor, evaluando sus opciones. Estaba claramente superado en número y en posición. No pueden probar nada, dijo finalmente. Todo lo que tienen es la palabra de una mujer con daño cerebral contra la mía. En realidad, tenemos bastante más que eso, intervino Alejandro, mostrándole un pequeño dispositivo de grabación, incluyendo su confesión completa de hace 5 minutos. La expresión de Salinas cambió de arrogancia a furia pura. Ustedes no saben con quién se están metiendo, gruñó. Tengo conexiones en todos los niveles del gobierno. Estaré libre en 24 horas. Lo dudo, dijo Diego.
Resulta que hay evidencia de que su organización está involucrada en varios otros secuestros y muertes. La Procuraduría General ha estado construyendo un caso contra usted durante meses. El testimonio de Esperanza es solo la pieza final que necesitaban. Era verdad. Mientras habían estado preparando su trampa para Salinas, Diego había estado trabajando con las autoridades federales para asegurar que cualquier evidencia que obtuvieran fuera parte de una investigación más amplia. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. Mientras los detectives arrestaban a Salinas y a sus hombres, el jardín se llenó de policías y agentes federales que habían estado esperando la señal. Mientras esposaban a Salinas, él miró directamente a Esperanza con odio puro. «Esto no ha terminado», le dijo. «Tengo más gente trabajando para mí. Siempre estarás mirando por encima del hombro». «No», respondió Esperanza con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Esto ha terminado. Y usted va a pasar el resto de su vida en prisión pensando en cómo una mujer que trató de destruir fue quien finalmente lo destruyó a usted». Mientras se llevaban a Salinas, Alejandro abrazó a Esperanza, sintiendo por primera vez en semanas que podían respirar tranquilos. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Como si finalmente fuera libre», respondió ella. «Por primera vez en 3 años no tengo miedo». Diego se acercó a ellos con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgulloso de ti, hija», le dijo. «Tu madre habría estado orgullosa también». Esperanza abrazó a su padre, sintiendo que por fin había completado el círculo. Había comenzado la noche como una víctima buscando justicia, y la terminaba como una sobreviviente que había tomado control de su propia historia. Pero mientras celebraban, ninguno de ellos notó al hombre que observaba desde lejos, tomando fotografías de toda la familia reunida. Marcus Rivera había escapado del arresto y ya estaba planeando cómo cumplir la última orden de su jefe. Fernando Salinas tal vez estaba en prisión, pero su organización tenía tentáculos largos y memoria larga. La guerra había terminado, pero las batallas pequeñas apenas comenzaban. Capítulo 9. El nuevo comienzo 6 meses después del arresto de Fernando Salinas. La Ciudad de México despertaba a un día perfecto de primavera. El juicio había terminado la semana anterior con una sentencia de cadena perpetua para Salinas y penas severas para toda su organización. Por primera vez en años, Esperanza Mendoza Vázquez se sentía completamente segura. «¿Estás lista para esto?», le preguntó Alejandro, ajustándose la corbata frente al espejo de su habitación. «Más que lista», respondió Esperanza, dándole los toques finales a su maquillaje. Hoy era el día de su verdadera boda. No una ceremonia civil apresurada basada en una apuesta, sino una celebración real de su amor con familia y amigos como testigos. La ceremonia se celebraría en la catedral donde Esperanza había orado tantas veces durante su búsqueda de respuestas. La misma monja que la había consolado meses atrás estaría presente, sonriendo al ver que las oraciones de la joven habían sido respondidas de maneras que nunca podría haber imaginado. «Señor Alejandro», la voz de Esperanza, la ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. Su padre llegó de Guadalajara y está esperando abajo. Alejandro sonrió. Durante los últimos meses, su relación con su padre había mejorado dramáticamente. El hombre mayor, que siempre había desaprobado el estilo de vida frívolo de su hijo, estaba impresionado por la transformación que había visto en Alejandro desde que conoció a Esperanza. «Dile que bajo en 5 minutos», respondió. Se volvió hacia Esperanza, que estaba parada frente a la ventana observando la ciudad. Llevaba un vestido de novia de seda blanca con un diseño elegante pero no ostentoso, y el collar de esmeraldas de su familia brillaba contra su piel. «¿En qué piensas?», le preguntó acercándose a ella. «En lo extraño que es el destino», respondió volviéndose hacia él con una sonrisa. «Hace un año, yo era una mujer sin nombre pidiendo limosna en las calles. Tú eras un hombre arrogante que creía que podía comprar cualquier cosa. Y ahora somos 2 personas que se aman profundamente y que han aprendido que las cosas más valiosas de la vida no tienen precio», terminó Alejandro, tomando sus manos. En ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego.
Los invitados están llegando. Es hora de que mi hija tenga la boda que se merece. Una hora después, la Catedral Metropolitana estaba llena de flores blancas y doradas, y los bancos se habían llenado con la crema y nata de la sociedad mexicana. Pero también había caras que no pertenecían a ese mundo. Esperanza había insistido en invitar a las personas que la habían ayudado durante sus años en las calles, incluyendo a doña Carmen, la vendedora de tacos que le había dado comida cuando no tenía dinero. Cuando Esperanza caminó por el pasillo del brazo de Diego, no había un solo ojo seco en la catedral. Era una visión de elegancia y gracia. Pero más que eso, era la historia viviente de la redención y el triunfo del amor sobre la adversidad. ¿Estás seguro de que quieres entregar a tu única hija a tu antiguo rival?, le murmuró Alejandro a Diego en el altar. Estoy entregando a mi hija al hombre que la salvó de las calles y que luego me ayudó a salvarla de algo mucho peor, respondió Diego. Además, ahora que van a ser dueños del 50% de mi empresa como regalo de bodas, técnicamente ya no eres mi rival. Alejandro parpadeó sorprendido. ¿Qué? ¿No te dijo? Diego sonrió maliciosamente. Es mi regalo de bodas. La mitad de Grupo Mendoza. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Alejandro apenas podía concentrarse. En el espacio de un año, había pasado de ser el soltero más codiciado de México a estar casado con la heredera de su rival más grande, y ahora descubría que se había convertido en uno de los hombres más poderosos del país. Alejandro Vázquez, aceptas a Esperanza Mendoza como tu esposa, para amarla y respetarla en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud todos los días de tu vida. Sí, acepto, respondió sin dudar. Esperanza Mendoza, aceptas a Alejandro Vázquez como tu esposo, para amarlo y respetarlo en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud todos los días de tu vida. Sí, acepto, respondió ella con lágrimas de felicidad en los ojos. Cuando se besaron como marido y mujer oficialmente, toda la catedral estalló en aplausos, pero el momento más emotivo llegó cuando salieron de la iglesia y encontraron a cientos de personas de las calles de Tepito esperándolos afuera. Paloma, Paloma, gritaban, usando el nombre con el que la habían conocido durante años. Esperanza se separó de Alejandro y caminó hacia ellos, abrazando a personas que habían sido su familia cuando no tenían nada más. Les había enviado invitaciones a todos los que pudo encontrar, pero sabía que muchos no se sentirían cómodos dentro de la catedral, así que habían venido a esperarla afuera. Gracias por venir, les dijo, y su voz se escuchó por todo el atrio a través del micrófono que llevaba. Ustedes me enseñaron que la familia no es solo la sangre, sino las personas que te cuidan cuando no tienes nada que ofrecer a cambio. Los fotógrafos capturaron imágenes que aparecerían en todas las revistas del país, la heredera multimillonaria abrazando a indigentes y vendedores ambulantes en el día de su boda. La recepción se celebró en los jardines de la casa familiar de los Mendoza en Las Lomas, un espacio que había estado cerrado desde la desaparición de Esperanza y que Diego había reabierto especialmente para la ocasión. Durante el baile de la novia con su padre, Diego le susurró al oído: «Tu madre habría estado tan orgullosa de verte hoy. Ella está aquí», respondió Esperanza mirando hacia el cielo estrellado. «La siento». Cuando llegó el momento del brindis, Alejandro se levantó con su copa en la mano. «Hace un año, hice una apuesta estúpida basada en mi arrogancia», comenzó, y la multitud se quedó en silencio. «Aposté que podía casarme con cualquier mujer y transformarla en la esposa perfecta. Pero lo que no sabía es que la mujer con la que me casé no necesitaba ser transformada por mí. Era ella quien me iba a transformar a mí». Se volvió hacia Esperanza. «Me enseñaste que el verdadero poder no viene del dinero o de las conexiones, sino de la capacidad de amar sin condiciones y de levantarse sin importar cuántas veces te derriben. Pero hay algo que aún no saben», continuó, y su voz tomó un tono más serio. «Durante las investigaciones del caso Salinas, descubrimos algo que va a cambiar no solo nuestras vidas,
sino potencialmente el futuro de muchas familias en México. El jardín se quedó completamente silencioso. Esperanza no fue la única víctima de Salinas. Durante 20 años, él ha estado secuestrando y extorsionando a familias prominentes, pero también a familias trabajadoras que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hemos decidido usar nuestra fortuna combinada para crear la Fundación Esperanza, dedicada a encontrar personas desaparecidas y apoyar a sus familias. La multitud estalló en aplausos, pero Alejandro levantó la mano para continuar. Y hay algo más. Las investigaciones revelaron que Salinas no actuaba solo. Era parte de una red internacional de tráfico de personas que opera desde México hacia Estados Unidos y Europa. Diego se levantó, junto a él. Mi hija y mi yerno han decidido dedicar los próximos años de sus vidas no solo a construir su empresa, sino a desmantelar esta red. Esperanza va a liderar un equipo internacional de investigadores, y Alejandro va a proporcionar los recursos tecnológicos y financieros. Esperanza se levantó también, tomando el micrófono. Cuando estaba en las calles, conocí a docenas de mujeres que habían sido separadas de sus familias por organizaciones como la de Salinas. Algunas lograron escapar. Otras, su voz se quebró ligeramente. Otras no fueron tan afortunadas como yo. No puedo devolverles el tiempo perdido a esas familias, pero sí puedo usar mi historia para asegurarme de que otras familias no pasen por lo mismo. Se volvió hacia Alejandro. Y no podría hacer esto sin un compañero que entiende que algunas cosas son más importantes que las ganancias empresariales. Mientras la multitud aplaudía de pie, nadie notó al hombre que observaba desde lejos, detrás de los árboles que rodeaban la propiedad. Marcus Rivera había esperado 6 meses para este momento. 6 meses para encontrar la oportunidad perfecta de vengarse por la caída de su jefe. Tenía una pistola de francotirador y una línea de tiro perfecta hacia donde estaban parados Esperanza y Alejandro. Pero cuando puso el dedo en el gatillo, algo lo hizo vacilar. Esperanza estaba hablando sobre ayudar a familias como la suya propia, que había perdido a una hermana por traficantes años atrás. Por primera vez en su carrera criminal, Marcus Rivera experimentó algo que no había sentido en décadas: dudas morales. Bajó el arma lentamente, observando a la pareja que había destruido a su jefe, pero que ahora prometía salvar a incontables familias. Se alejó silenciosamente en la oscuridad, tomando una decisión que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera. Al día siguiente, entraría a la oficina del FBI en Ciudad de México y ofrecería toda la información que tenía sobre las redes de tráfico internacional. Fernando Salinas había creado un monstruo en Marcus Rivera, pero Esperanza Mendoza Vázquez acababa de crear algo que ni ella misma sabía: la redención de uno de los criminales más peligrosos de México. Mientras los recién casados bailaban su primera canción como marido y mujer, oficialmente, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como promesas de un futuro mejor. ¿Estás lista para cambiar el mundo, señora Vázquez?, le murmuró Alejandro al oído. Nací lista, respondió Esperanza con una sonrisa que contenía toda la fuerza de una mujer que había sobrevivido a lo imposible. Pero la pregunta es, ¿está el mundo listo para nosotros? Alejandro la hizo girar una vez más bajo las estrellas, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo: un propósito compartido que los uniría para siempre. En la distancia, Diego observaba a su hija bailar y sonreía. La niña que había perdido había regresado no solo como una sobreviviente, sino como una guerrera dispuesta a pelear por quienes no podían pelear por sí mismos. Y en algún lugar de la Ciudad de México, Marcus Rivera dejaba atrás 20 años de crimen y comenzaba a escribir una carta que entregaría al FBI al día siguiente. Una carta que comenzaba con las palabras: mi nombre es Marcus Rivera, y tengo información que puede salvar miles de vidas. La historia de Esperanza y Alejandro estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. En una historia de amor, redención y justicia,
que demuestra que a veces las coincidencias más imposibles son en realidad el destino, trabajando de maneras misteriosas, y que el verdadero poder no viene de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a dar por otros.